Una vez más con ustedes, reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Trataremos el tema sobre la omnisciencia del Espíritu Santo en dos partes. Hablaremos de la primera parte y esta tiene que ver con, cuando estamos hablando de omnisciencia, tiene que ver con el conocimiento amplio, ilimitado y profundo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Comienzo diciendo que solo hay alguien que puede conocer y profundizar la mente de Dios. Solo alguien cuenta con la capacidad de Dios. Puede escudriñar la mente de Dios e inclusive conocer lo más profundo de Él. Y se llama el Espíritu Santo. Las Escrituras revelan la capacidad y esta capacidad que tiene el Espíritu Santo para escudriñar, para tomar, para transmitir y hacer del conocimiento de Dios un concepto, de hacer del conocimiento de Dios de igual manera un consejo, de hacer del conocimiento de Dios una orientación, una instrucción. Y es el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros, dice la palabra. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso no podemos hacer nada sin contar con el Espíritu de Dios. Porque es Él el que nos instruye, el que nos ilumina, el que nos revela. Dios nos la mostró, en otras palabras, por el Espíritu, por medio del Espíritu. Cuando la Biblia dice cosas que ojos no vio, ni oído oyó, y que ni han subido al corazón de los hombres, Pablo en esta expresión o en este pasaje, lo que está queriendo decir es que ha sido revelada por el Espíritu. Por eso ahí en primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 9 y 10 dice tan claro así. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. Hasta las cosas más profundas de Dios, las cosas que han sido reveladas, amigos, hermanos y ministros, estas cosas que han sido reveladas por el Espíritu, según el apóstol Pablo, se refiere al conocimiento de lo que es la justicia, se refiere a la vida, se refiere a la gracia, se refiere al nacimiento de la iglesia de Jesucristo, se refiere a la institución de la cena del Señor, se refiere al acto de redención, al acto de propiciación, al acto de remisión, se refiere al acto de la regeneración, según Isaías capítulo 40, el versículo 13. A eso se refiere. Solo Dios, escuche, solo Dios puede conocer así al mismo tiempo lo que hay en ti, lo que hay en mí. Solo Dios puede conocer lo que tú ni siquiera has pensado. Lo conoce Dios, que es lo que se llama la prognosis de Dios. En primera, ahí en Corintios, ahí donde estamos leyendo, el capítulo 12, el versículo 11 dice, y hay una pregunta, dice, ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? Luego dice, de la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante el Espíritu Santo, que forma parte del conjunto de la deidad?
Se da cuenta por qué hay que tenerlo presente y depender de Él, porque Él es absoluto, porque Él todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Por eso ningún ser humano puede tener la victoria y darle la gloria al mismo hombre, sino a Dios, porque es que Dios, a través de su Santo Espíritu, está por encima de la misma creación. Por eso es que el Espíritu Santo está por encima como un Dios supremo del mismo hombre, porque Él es todo y para todos, dice el Señor. Así que cuando el hombre cae, cuando el hombre está en el huerto del Edén, en este caso Adán, cuando está en el huerto del Edén, es de entender que la mujer fue tentada y sedujo al hombre. Por tanto, Satanás siempre con su astucia busca la parte más débil del hombre. Y en este caso es de aclarar, de entender y de comprender que la parte más débil del hombre es la mujer. Por eso Satanás se dirigió fue a la debilidad del hombre, que es la misma mujer. El pecado inició en la mujer, pero tiene que consumarse, se tuvo que consumir en el hombre. ¿Por qué? Porque es que el hombre es la autoridad. Dios no eligió, ni escogió, ni predestinó a nadie para la perdición. No. Dios no escogió ni hizo al hombre para que el hombre se perdiera. No. Pero Dios sabe cuándo alguien se va a perder. Porque Él va más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. Dios va más allá, porque en Dios está la prognosis, y que la prognosis es cuando antes de que las cosas sucedan, ya Dios las sabe. Dios ya sabe de antemano quién eligió la condenación, quién eligió seguir a Satanás y creerle a sus engaños. Dios ya sabe quién se pierde porque quiso, porque escogió esa vida de perdición. Ya Dios lo sabe. Cuando el hombre cayó, dice la Biblia que el conjunto de la deidad se reunieron. El conjunto de la deidad compuesto por Dios, por Jehová Dios, por el Verbo y por el Espíritu Santo. Todavía no aparece en escena Jesús. Y es cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece? Dios inmediatamente no significa que apenas iban a organizar un plan, un proyecto, no. Dios con antelación ya tenía organizado un plan. Y dentro de ese plan pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y es donde el Verbo se presenta, se ofrece y dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Ve? Es ahí donde el Verbo se humilla. Y es cuando dice que si el Verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Es ahí cuando está diciendo que si Jesús no se humilla, se pierde, se hubiera perdido, ¿qué? Se hubiera perdido lo que es la humillación del Verbo. Eso va tan encadenado y tan coherente y tan fácil de entender, que nos da el mismo Espíritu la sabiduría para comprenderla. El plan de Dios para con la humanidad. Todas las cosas que se dijeron en el cielo, cuando se reunieron el conjunto de la deidad, quien escogió y registró toda la información fue la persona del Espíritu Santo. Con su omnisciencia, dice claramente los estudios bíblicos. El Espíritu Santo fue quien inspiró a Isaías
a Jeremías, los profetas mayores, los profetas menores, los reyes, los patriarcas, fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente y lo veremos en la parte 2. Bendiciones, bendiciones.